Los primeros pasos hacia la invasión de México parece que ya se tomaron. Trump ni siquiera se está esforzando ya por ocultarlo. Miren, ayer cambió el Golfo de México por el Golfo de América. Parte de su narrativa, pero ahora ya fue muy lejos, llamando grupos terristas a los cárteles mexicanos. Les vamos a decir aquí terristas porque ya saben que la censura está todo lo que da cuando hablamos de estas cosas, pero ahí pueden ustedes leer la palabra completa de cómo designó a los cárteles como organizaciones terristas. Entonces, con esto, amigos, ya está justificando lo que muchos temíamos: abrirle la puerta a una intervención militar estadounidense en México. Ya no es esto una paranoia, vaya, ni siquiera es algo que yo me imagine que algún día podría pasar. Ya hasta lo dijo Trump, que no descarta la invasión de México, el ingreso de tropas estadounidenses a suelo mexicano. Dijo, han pasado cosas peores, entonces no lo descarta. La historia ya nos ha enseñado que este tipo de cosas termina así. Y hoy vamos a hablar, amigos, de cómo este movimiento no es nada nuevo en la política exterior de los Estados Unidos y es la antesala siempre de una invasión. Es muy preocupante lo que estamos viendo, amigos. Vamos a desmenuzar cómo esto encaja en su receta para la invasión. Primero, lo que hacen es etiquetarte como una amenaza global, luego militarizan ese lugar y finalmente nos saquean. Así de simple, ¿eh? Siempre es el mismo patrón. Ahora, ¿realmente los cárteles son grupos terroristas? No me confundan, ¿eh? No son ángeles, son delincuentes. Pero, y se los digo como abogado, y me lanzo a mí mismo esta pregunta que hoy vamos a demostrar con hecho, ¿es lo mismo un grupo criminal que un grupo terrorista? ¿Tiene sentido esa narrativa cuando sabemos que las armas de estos grupos criminales vienen precisamente casi todas de los Estados Unidos? Y yo creo que lo más importante, amigos, ¿por qué esta obsesión con México? ¿Qué es lo que realmente le molesta a Donald Trump de México? Hoy lo vamos a poner sobre la mesa y lo vamos a hacer con datos, con historia, pero sobre todo con mucho sentido común. Miren, primero vamos a dejar algo muy claro, y hay que partir de esto. Nombrar a los cárteles, que son grupos delincuenciales sumamente peligrosos, por supuesto, son un lastre social en México, pero nombrarlos como grupos terroristas no es tan fácil como firmar un papel. Si Trump acaba de sacar su orden famosa ejecutiva que vimos ayer y ahora lo que está buscando precisamente es esto, eso ya no está sujeto a discusión. Pero de eso a que ya lo sean, bueno, pues en estos momentos todavía tiene un camino por delante. Hay varios candados legales que Trump tiene que cumplir. Francamente, ya son solo una formalidad, porque las circunstancias de Trump hoy hacen que cualquier cosa que él diga sea casi un hecho. Según la propia ley estadounidense, ¿qué se necesita para que esto que propone Trump ya sea un hecho? Bueno, para que un grupo sea considerado terrorista, pues tiene que cumplir 3 criterios básicos. Primero, perro no come perro, ¿eh? Este es el primero. La primera regla para que un grupo terrorista sea denominado como tal en Estados Unidos es: mis hermanos, perro no come perro. Ser extranjero, no puede ser nacional. Fíjense nada más, Cuidado con esto, porque nos habla de una terrible hipocresía. ¿Ustedes creen que no hay grupos terroristas dentro de Estados Unidos? Y ahora se los voy a demostrar, porque si Trump dice que estos de México son grupos terroristas, ¿no hay igualitos en Estados Unidos? Bueno, pero la primera regla es esa. Perro no come perro, tiene que ser extranjero, porque aquí como crees, ¿no? Segundo, deben de tener la capacidad de realizar esos actos terroristas, y vamos a ver ahora cuáles son. Y lo tercero y lo más importante, tienen que ser una amenaza directa para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, aquí es donde está el problema. El problema, amigos, está en que estos cárteles mexicanos
son brutales, sí. Son un lastre, son criminales. Controlan rutas de suministro, controlan armas, controlan personas, pero el problema es que bajo los parámetros jurídicos no cumplen con el concepto de terrorismo tal como lo establece Estados Unidos. Porque no están buscando un cambio político ni religioso a través del terror. Eso es lo que se supone que es un grupo terrorista. ¿Saben cómo cuál? Al Qaeda, que por cierto fue apoyado por Estados Unidos a través de la administración Biden para que uno de sus brazos tomara el control de Siria y depusiera a Bashar al-Assad. Ese sí era un grupo terrorista catalogado como tal. ¿Por qué? Porque era un movimiento religioso que por medio del terror quería imponer un nuevo orden político. Con dólares estadounidenses inyectados desde Washington, derrocan a Bashar al-Assad y ya, una vez que ganaron, les quitan esa denominación de grupo terrorista, les quitan la recompensa que caía sobre la cabeza del líder de HTS de 10 millones de dólares, dejan de buscarlo y hasta premio le dan. Hasta ropa nuevecita, verde, así como el uniformito escolar de Zelensky, ¿no? Vestidito de soldado. No están buscando un cambio político. Los grupos criminales de México no buscan un cambio religioso. Pues de lo que menos se acuerdan es ese es dinero. Siembran terror, sí, siembran terror, pero no para un cambio religioso ni político. Entonces, vamos entendiendo, esos son los dos parámetros jurídicos principales, ¿eh? Entonces, no estamos hablando de HTS. Ahora, si no cumplen con estos dos parámetros de entrada, que nada más son los primeritos en la lista, la pregunta es, ¿por qué este interés de Donald Trump de llamarlos así? Bueno, resulta que el término, este que ven ustedes aquí, que repito, pues no puedo yo decir, este término de terrorismo es muy poderoso y muy peligroso, porque le da a los Estados Unidos el permiso que ellos mismos se otorgan para usar todo su poder y su arsenal militar fuera de sus fronteras e invadir un país. Sin preguntarle, meten a sus tropas, permitido por ellos mismos, siempre que tengan esta denominación. Ya lo han hecho antes muchas veces, miren, lo hicieron en Afganistán, lo hicieron en Irak, lo acaban de hacer en Siria y luego volvieron a poner un grupo terrorista en Siria, pero ya en el gobierno. Y le lavan la cara, ¿no? En CNN diciendo, antes era usted terrorista, hoy es un demócrata. ¿Qué lo ha hecho cambiar muy en el fondo de su corazón? Apenas me acuerdo cuando decapitaba niños solo porque eran cristianos y ahora lo veo con los valores occidentales. ¿Por qué es usted tan hermoso, don líder de HTS? Eso fue puro interés e hipocresía. Pero lo que sí es cierto es que en cada caso, amigos, la narrativa siempre es la misma. La narrativa es vamos a salvar al mundo de una amenaza global. Si no hay amenaza, no hay de qué salvarlo. Y bueno, New York Times, como siempre, es el que tira la bomba. En Irak, el New York Times, el gran mentiroso de todos los tiempos, uno de los medios de comunicación más serviles, mentirosos y propagandistas que hay, cuando en Irak dijo que Irak tenía armas de destrucción masiva y que Estados Unidos ante ese peligro tenía que ir a salvar al mundo. Nunca existieron esas armas de destrucción masiva. Nunca las encontraron. Lo que encontraron fue el petróleo para saquear. Otra vez el New York Times inventa una amenaza de un laboratorio de fenta en una cocina de una señora, casi con el fogón. Ahí está la amenaza. Y hay que salvar a México y llevarle la democracia y los valores occidentales, pero sobre todo librarlo de ese gran peligro. Todos sabemos, amigos, cómo terminan esas narrativas. Siempre son países devastados, recursos saqueados, caos en cada lugar a donde van a llevar la democracia. Ahora, hablemos de lo que no cuadra aquí. Miren, si los cárteles son el enemigo, ¿por qué las armas que usan vienen de los Estados Unidos? Es un dato escalofriante, pero es verdad. ¿Fuentes? Bueno, el Government Accountability Office, el GAO, demostró que el 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México tienen origen estadounidense. 7 de cada 10. Rifles, pistolas, municiones, granadas,
lanzagranadas, equipo militar de última generación. Todo cruza la frontera de los Estados Unidos como si nada. ¿Y saben qué es lo más irónico? Bueno, si dice que son grupos terroristas, ellos los arman. Estas armas se venden legalmente en tiendas de los Estados Unidos fronterizos como Texas y Arizona y no los sancionan. Pero ya sabemos cómo siempre ellos financian a estos grupos a los que luego acusan de desestabilizar, pero son ellos los que los arman, los que los financian. Así que, básicamente, Washington está armando al enemigo en México y luego lo llama terrorista. Es que miren lo poderoso que son. Hasta armas poderosas tienen. ¿Y de dónde vienen 7 de cada 10 de esas armas? ¿De tu país? ¿No eres tú el terrorista entonces? ¿Por qué los armas? ¿Por qué no sancionas a una de esas empresas estadounidenses que están armándolos? Y luego está el tema del dinero, ¿eh? ¿Cómo se mueven los miles de millones de dólares que generan los cárteles? ¿En bolsas de dinero? ¿Cajas de huevo? No. Para empezar, se mueven en dólares, no se mueven en yuanes, no usan criptomonedas. Usan la moneda que controla Estados Unidos. Controla. Y si algo nos queda claro es que Estados Unidos es especialista en el control. ¿No tienen control de su propio dinero? ¿No pueden trazar la ruta del dinero sucio? ¿De veras no pueden? Ahí, en sus narices, cruzando su frontera todos los días, miles de millones de dólares. Eso nada más puede ser una ineptitud tremenda o una complicidad. Entonces, ¿de verdad están combatiendo a estos grupos criminales? ¿O solo están administrando un negocio paralelo? Porque aquí hay que ser muy claros, ¿eh? Estas sustancias no se mueven solas una vez que cruzan la frontera. En Estados Unidos también hay cárteles, también hay redes de distribución, también hay lavados de dinero, también hay ladrones de cuello blanco y grandes empresas súper respetables que lavan dinero para estos cárteles. Y se los envían hasta planchaditos de regreso a Estados Unidos. Pero claro, a esos no los llaman terroristas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera regla para designar a un grupo terrorista bajo las leyes estadounidenses es perro no come perro. Tienen que ser extranjeros, no nacionales. Hay niveles. Ahora, ¿por qué México? ¿Qué es lo que tanto le molesta a Donald Trump de nosotros? Miren, no se trata del crimen organizado nada más, ¿eh? O yo diría que es la menor de sus preocupaciones. Aquí hay algo muy profundo. México está creciendo y eso no les gusta. Somos su principal socio comercial en América Latina. Tenemos recursos estratégicos muy importantes como el litio, el petróleo, una economía que no está siguiendo las reglas que dicta Washington y el Fondo Monetario Internacional, y eso no les gusta. Nos hemos salido del huacal. Tenemos relaciones comerciales con China. No les gusta que defendamos nuestra soberanía energética y que hayamos expulsado a las empresas estadounidenses que tenían intereses ya muy metidos en el control de la energía de México. No les gusta que alejemos por completo a nuestra industria de su esfera de control. Cuando Trump habla de México como una amenaza, lo que hay que entender es que no lo hace solamente por los cárteles. Lo hace porque México está representando un desafío directo a su hegemonía. Y lo peor, amigos, es que no está descartando la idea de una intervención militar. Ya lo había medio insinuado antes, ¿no? Había dicho que era necesario proteger su seguridad nacional, pero ahora ya ni siquiera la disimuló. Un reportero, mientras estaba firmando estos más de 100 acuerdos que Trump había ya manifestado, que ayer publicó la gran mayoría de ellos. Bueno, mientras estaba sacando estos decretos, lo que equivale a un decreto presidencial, pues en México, le pregunta a un reportero estadounidense si descartaría o si usaría fuerzas militares estadounidenses para invadir México.
y dijo, no lo descarto, cosas más extrañas hemos hecho. Eso fue lo que dijo, ¿eh? Entonces, si esto les suena familiar, pues es porque ya lo hemos visto antes. Parece que otra vez estamos viendo lo que yo les decía, el mismo guión de Irak, cuando decían que tenían armas de destrucción masiva, el mismo guión de Afganistán, que estaban protegiendo supuestamente al mundo del terrorismo, y en todos esos casos, pues las razones siempre eran falsas o exageradas. Pero el resultado siempre fue el mismo: destrucción, saqueo de sus recursos naturales y sobre todo control geopolítico. Todo se trata de control para Trump, ahora está diciendo que necesita el canal de Panamá porque es necesario controlarlo para su seguridad. Lo mismo que Groenlandia, y México no se escapa de la lista. México no es diferente en este esquema. Mismo esquema, primero nos están demonizando, lo que sigue es militarizarlo y finalmente van a tomar lo que quieran. Muy probablemente con la amenaza de militarizar van a decir, si no quieres plomo, te toca darnos plata. Entonces tú decides, plata o plomo. O se meten mis tropas o nos entregas tu litio, tu petróleo, tu energía, que nuestras empresas entren a controlar la generación de electricidad, eólica, nuclear. Y aquí está el peligro real, ¿eh? Si permitimos que esa narrativa avance, ¿qué sigue? ¿Tropas en suelo mexicano? ¿Un bloqueo económico? ¿Más imposiciones disfrazadas de ayuda, entre comillas? Y aquí está el detalle más absurdo de todo esto. Los cárteles ahora son terroristas, pero repito, las armas vienen de Estados Unidos y se manejan en dólares. Imagínense esa hipocresía, ¿no? Están armándolos, están financiando de alguna manera. Permitir que utilicen al dólar es permitir que hagan negocios en este mundo paralelo. Y luego se indignan. Y entonces dicen que cómo México ha permitido esto, ¿no? Después de todo lo que han hecho por nosotros, dicen. Robarnos la mitad de nuestro territorio, ponernos un pie en el cuello por años, y ahora que México está resurgiendo, intentarlo de nuevo. Esto es, amigos, algo sumamente alarmante. Y deberíamos de hacer algo en contra de esto, porque cuando Trump o cualquiera de sus aliados habla ya de estas posibilidades, lo que realmente están haciendo es mover las piezas en un tablero geopolítico que es mucho más grande. No solamente el tema de las drogas, yo diría que es el de menos, ¿eh? No es el tema de las armas, es el tema de controlar México, porque ojo, esto es lo clave. México ya no es su patio trasero que solía ser para ellos. México está creciendo, se está diversificando, está haciendo nuevas relaciones comerciales y eso no les gusta. Vean esto nada más. México tiene acuerdos comerciales con China. México invierte en energías renovables ya con Claudia Sheinbaum. Y mucho más importante, México controla recursos estratégicos como el litio. El mismo litio que hoy es más valioso incluso que el oro para la industria tecnológica de Elon Musk, cada vez más poderoso en la administración de Trump. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en la posibilidad de militarizar México? Pues porque detrás de toda esa cortina de humo, lo que buscan realmente es asegurarse de que sigamos siendo un país que juegue bajo las reglas de los Estados Unidos y que nunca nos salgamos del huacal. Pero ahí está el peligro. Si aceptamos esto sin cuestionar estas etiquetas de terroristas para los cárteles, pues abrimos la puerta para que intervengan directamente en nuestro país. No se trata solo de sanciones económicas o de bloqueos comerciales, ¿eh? Estamos hablando, amigos, de tropas, de drones estadounidenses sobrevolando espacio mexicano, de operaciones militares encubiertas de los Estados Unidos en nuestro territorio, de bases estadounidenses en México. De eso se trata. Eso es lo que está en riesgo. Porque siempre llega por aquí alguien y nos dice, entonces ¿tú crees que los grupos delincuenciales de México no son terroristas? Si me preguntas como abogado,
que te dé mi respuesta jurídica frente a las hipótesis que se tienen que actualizar para que sean considerados grupos terroristas en los Estados Unidos? Por supuesto que no, es una tontería pensarlo. ¿Por qué? Por el A, B y C que ya les comenté. Es que si A y B, por lo tanto C. No hay A y no hay B, por lo tanto no hay C. Así de fácil. Estos no son grupos religiosos. No quieren un cambio político, lo único que quieren es plata, dólares, verdes. Muchos ni religión tienen o ni les importa. Aquí no estamos hablando de HTS, entonces no es ese el parámetro que ha establecido jurídicamente Estados Unidos para lo que se debe de considerar un grupo terrorista, una organización terrorista. ¿Y saben qué es lo más ridículo? La diferencia entre un cártel y un grupo terrorista pues es enorme. Repito, no tienen objetivos ni ideológicos, ni políticos, ni religiosos. No buscan cambiar al gobierno en estos momentos, no buscan imponer su visión religiosa al mundo, que son los parámetros que establece Estados Unidos a través del miedo y la violencia. No tienen una ideología ni siquiera, su ideología son los corridos tumbados. Por favor, son grupos súper violentos, generadores de violencia, lastres sociales, una verdadera amenaza. Pero eso no quiere decir que sean grupos religiosos extremistas. No quiere decir que quieran deponer al gobierno mexicano para imponer su ideología o creencia religiosa al resto de los mexicanos. Son empresas criminales, muy malas, muy violentas. Pero, pues repito, no cuadran en esa hipótesis que estamos viendo, que es una hipótesis conceptual que ellos mismos han establecido. Está en la ley estadounidense. Y aquí es donde la hipocresía se cae. Aquí es donde la hipocresía se hace todavía más evidente, porque si de verdad estuvieran preocupados por combatir el tráfico de estas sustancias, ¿por qué no investigan a fondo cómo estas sustancias cruzan su frontera? Aquí hay más de un agente fronterizo involucrado de los Estados Unidos. Aquí hay más de una agencia recibiendo dinero de estos grupos. Aquí hay mucha corrupción o una ineptitud tremenda. Quiere decir que son extremadamente torpes para defender su propia frontera o que están metidos hasta las chanclas. Miren, amigos, este dedo hace tiempo que dejé de chupármelo. Entonces, ¿por qué no investigan realmente cuál es el verdadero problema que tienen para defender sus fronteras? No solamente para lo que entra. ¿Cómo es que no defienden lo que sale? Las armas, los miles de millones de dólares para pagarles en México a estos grupos. ¿Por qué eso no lo controlan, no? Esa es la gran hipocresía que estamos viendo en este patrón aquí. Y esto es lo que hoy, pues de alguna manera, quieren encubrir con esto porque la narrativa se les está saliendo de control y es solamente, digámoslo así, una excusa para lo que hay detrás de esta estrategia. Entonces, yo creo que la pregunta del millón es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si a pesar de todo, Trump decide dar ese paso que parece impensable, pero es que con Trump ya no sabemos qué pensar? Si Trump decide enviar tropas estadounidenses a México, ¿qué hacemos? ¿Estamos preparados? Cabeza fría. O sea, una cosa es decir, pues todos, entre todos nos vamos. Sí. ¿A qué? ¿A tirarle piedras a un Abrams? Suena alarmante, pero no es un escenario imposible, amigos. Especialmente con la narrativa que están construyendo. Entonces, si hemos tenido dificultades para combatir efectivamente al crimen organizado, ¿podría México combatir al ejército estadounidense? ¿Cuál es el plan? ¿Hay un plan frente a esa eventualidad? No es que nunca va a pasar, eso no es un plan, eso es una esperanza. México tendría que actuar rápidamente en ese caso y ese caso debe de ser ya una opción. Supongo yo que en alguna plática del Gabinete de Seguridad de México ya debió de haberse discutido esta idea. De verdad, Europa nunca pensó tener que platicar de una amenaza proveniente de los Estados Unidos hasta que llega Trump diciendo les vamos a quitar Groenlandia porque lo ocupamos por las buenas o por las malas. Y ahora esto que ya estamos viendo en México es una realidad. Y aquí es donde deberían de entrar en juego las alianzas internacionales,
tener una estrategia de defensa mexicana que podría cambiar de alguna manera o prevenir esto? Primero, amigos, yo creo que México necesita fortalecer ya, a la de ya, sus relaciones con potencias militares que puedan servir como contrapeso a los Estados Unidos. Esas a las que Estados Unidos se queja tanto de que México sigue dialogando con ellas. La opción no es aislarnos de ellas. La opción es fortalecer lazos. Por ejemplo, establecer acuerdos comerciales con países como Rusia o China a través de los BRICS, que han demostrado estar dispuestos a desafiar la hegemonía estadounidense. Eso podría funcionar como un freno. Ojo, no porque esperaríamos que, ni lo quiera Dios, Rusia o China utilizaran a México como un campo de batalla proxy. Eso sería lo más tonto y desastroso que podríamos hacer. Dejarnos llevar y quedar en medio de esta batalla de gigantes. No se trata de eso, No se trata de ser tontos y permitir una guerra proxy en México en donde el menos beneficiado sería nuestro país. No estamos hablando de declarar una guerra a los Estados Unidos, ni mucho menos. Pero sí estamos hablando de construir una red de apoyo estratégico que envíe un mensaje claro. Si tocan a México, no estarán lidiando nada más con nosotros. Estarán lidiando con una gran alianza militar. Incluso dentro de América Latina, que eso también sería clave. Así como ellos tienen la OTAN, es válido que cada quien construya sus propias alianzas militares. Imagínense un pacto de defensa colectiva de México con países como Brasil, y por qué no descartar a otros países fuera de los estados de América, ¿no? Incluso dentro de América, El Salvador, Guatemala, porque al final tenemos los mismos problemas de seguridad internacional, no solamente en contra de un eventual problema contra Estados Unidos, ni lo quiera Dios, pero sí tenemos un problema en el tráfico de estas sustancias entre países de América Latina, tráfico de personas en los problemas migratorios que hay ahí. Entonces debería de haber una alianza militar en donde, por cierto, lo siento Estados Unidos, no estás invitado a la fiesta porque es para América Latina. Y hasta donde yo sé, tú no eres latino ni quieres ser. No cometamos el mismo error que la OTAN en Europa, hacen una alianza militar europea y ponen al frente un país que ni siquiera es europeo. Por favor, pues es que de alguna forma eso sí que podría tener por lo menos un plan de contención. Eso no nos garantizaría mucho, o no una victoria, pues, pero sí un plan de contención. México tiene que apostar finalmente a fortalecer su defensa interna, porque no estamos hablando, amigos, ya nada más de competir con el poderío militar desde Estados Unidos, que eso pues se ve francamente muy difícil. Sería muy difícil. Pero sí estamos hablando de crear una estrategia de resistencia, de seguridad propia. Por eso se llama seguridad nacional. Todos los países deben de tenerla. Fuerzas de reacción rápida. Operaciones de defensa simétrica que dificulten cualquier incursión militar en nuestro país, sea de quien sea, de quien sea. Y sobre todo, llevar el caso al terreno diplomático internacional. Por eso son tan importantes aliados como China y Rusia. Porque si las tropas estadounidenses ingresaran a México con la excusa de combatir al terrorismo sin el permiso de México, pues sería un acto de agresión que iba a violar la soberanía de México, que es un miembro de la ONU, que no sirve para mucho, pero finalmente pues México puede acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, en donde China y Rusia son miembros y tienen facultad de veto. Repito, por lo menos tener esa carta diplomática siempre abierta. Y yo creo que lo más importante, amigos, México tiene que movilizar a su gente. Si la historia nos ha enseñado algo, es que ningún ejército extranjero puede ganar si se enfrenta a una población unida y decidida a defender su territorio. Y no me refiero a las armas necesariamente, me refiero a la opinión pública. Y lamentablemente aquí en México siempre hay traidores, vendidos, vendepatrias, que se creen de sangre azul y que peor son hasta senadores o senadoras. Entreguistas, que incluso impensable, ¿no? Aplaudiéndole a Trump por este tipo de maniobras.
increíble. Y eso, para Trump, es como música para sus oídos, la división, sobre todo en la opinión mediática. Y no descartemos que medios internacionales amplifiquen la opinión de esos cuantos vendepatrias que no representan, pero sin ni los votos de su familia. La gran mayoría son plurinominales por eso, pero que están ahí con un objetivo. Por eso la clave, amigos, está en unificar a todos los sectores de México, gobierno, sociedad civil, academia, el sector privado, porque la soberanía, amigos, no es un tema nada más de un grupo, no es un tema de la presidenta de México. Eso es algo que nos pertenece a todos. La presidenta se va a ir, otros van a venir, pero la soberanía, esa permanece o debiera de permanecer. Y lo que un día se va, ya no regresa. Perdimos más de la mitad de nuestro territorio en México. ¿Alguien se acuerda de los nombres de los traidores que trajeron a Maximiliano de Habsburgo a México? ¿Nombres y apellidos? No. Pero lo que sí les digo es que la vergüenza perdura. ¿Alguien se acuerda de los nombres que facilitaron de alguna manera el haber perdido la mitad del territorio de México? No. Pero ese territorio ya no lo tenemos y no lo tendremos de vuelta jamás. Si permitimos que esto pase, amigos, las repercusiones van a perdurar más allá de los apellidos de los 2 o 3 o incluso son un poco más que hoy yo veo en declaraciones increíbles en el Senado de la República en México, en el Congreso de la Unión, con opiniones torpemente vergonzosas, celebrando estas actitudes de Trump. Europa está rechazando las actitudes imperialistas de Trump. Aquí en Canadá se están rechazando las actitudes imperialistas de Trump. Es un gran no, como dicen aquí. Y en México hay unos cuantos puñados de vendepatrias que están aplaudiéndole. Es increíble, amigos. Increíble. Eso es algo que deberíamos de cambiar. Y muy pronto. Es más, yo me atrevería a decir que debería de considerarse como un delito de traición a la patria y deberían de perder sus cargos. No se trata de ser disidentes de la presidencia de México. Se trata de ser disidentes del propio México y encima recibir un sueldo para defender a México. Eso debería de ser traición a la patria. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.